Pues Juan Wycliffe, el precursor de la Reforma. Como todos sabemos, vivimos en un tiempo dominado por el feminismo y también está marcado por las llamadas familias monoparentales. Sin embargo, en tiempos incluso como los de ahora, la psicología secular señala los graves efectos negativos de la ausencia de la figura del padre. Si buscamos por internet, por corrección política, nos van a decir pues las consecuencias de la ausencia del padre o madre, ¿no? Porque siempre tiene que ir acompañado, pero no es lo mismo que falte el padre, la madre o que falten los dos. En efecto, se sabe que sin la figura masculina del padre, los niños tienen una mayor dificultad a adaptarse a la realidad, una actitud personal más desinhibida y a la vez también insegura, así como también mayores problemas de falta de identidad. Es la figura masculina del padre, el referente para el niño, de quien recibe seguridad y afecto, límites y estructura, un modelo a seguir en la vida, así como, lo cual no es poca cosa hoy día, claridad en cuanto a la llamada identidad de género, de su propio género. Y valga todo esto para introducir el tema de la conferencia de esta tarde, que, como sabéis, que quiere presentar la figura de Juan Wycliffe como precursor de la Reforma para hoy. Puse esta palabra, precursor, porque así es como normalmente se le conoce. De hecho, se le llama muchas veces como la estrella de la mañana, nosotros el lucero de la mañana de la Reforma. Sin embargo, creemos que Juan Wycliffe fue más que un precursor o un antecedente o una especie de pionero o un adelantado a su tiempo. Creemos que el término que mejor le corresponde es el de padre de la Reforma, no solo por ser un referente autoritativo de la misma, sino porque la Reforma de alguna manera salió a partir de él, por toda una serie de razones que queremos exponer en esta conferencia. Por así decirlo, la Reforma estaba en sus lomos cuando él hacía sus escritos. Sabemos que esto es mucho más de lo que normalmente se le atribuye a Juan Wycliffe. Cuando se le pregunta a alguien, a ver, ¿quién fue el padre de la Reforma protestante?, la respuesta normal, inmediata, va a ser Martín Lutero. Y por supuesto que sí que es cierto. Martín Lutero fue, que duda cabe, el detonante de esta enorme explosión religiosa que fue la Reforma. Y buscando otro símil, esperamos apropiado, Lutero fue el ariete que, si no echó abajo los muros de la Jericó romana, si no lo echó por completo, sí al menos los resquebrajó, abrió una brecha suficiente por la que salieron los creyentes bíblicos que protestaban contra el Papa y sus abusos en la Iglesia. Sin embargo, creemos que ni Lutero ni la Reforma del siglo XVI se explican suficientemente a sí mismos. A pesar de que Wycliffe y Lutero y la Reforma hablaban de manera distinta sobre temas a menudo distintos, la Reforma se puede ver como una prolongación de los postulados de Wycliffe en toda una serie de asuntos. O dicho de otra manera, que sin Wycliffe y también sin su hijo espiritual predilecto, Juan Hus, seguramente no habría habido Reforma en el siglo XVI. Y normalmente digo, los protestantes no lo vemos así, que Wycliffe se encuentre en una relación tan cercana, tan estrecha a la Reforma. Encuentran extraño, por ejemplo, por qué Wycliffe hizo atención a ciertas cuestiones filosóficas, cuestiones que además hoy día nos resultan difíciles de entender en cuanto además a la teología. En las doctrinas de la salvación, por ejemplo, tampoco se encuentran muchas o encontramos muchas diferencias entre él y el resto de la teología medieval. Tan solo en algunos pocos puntos se podría reclamar su continuidad directa con la Reforma, su crítica a las reformas, a las riquezas de la Iglesia, su crítica al Papa o la afirmación de la autoridad de la Biblia. Sin embargo, la Reforma sin la figura de Wycliffe sería en algún sentido como un hogar sin padre. Y todo lo que hemos dicho anteriormente sobre las consecuencias de la ausencia del padre se podrían aplicar aquí también. Nuestra conferencia, pues, intentará presentar la figura de Juan Wycliffe, que vivió en el siglo XIV, como el padre olvidado
de la Reforma del siglo XVI y que nos es hoy, creemos, totalmente necesario redescubrir. Para ello, vamos a proceder siguiendo 3 puntos principales. En primer lugar, hacer un breve resumen de su vida. En segundo lugar, hacer una sencilla explicación de los puntos más importantes de su enseñanza. Y en tercer y último lugar, una presentación del por qué es importante redescubrir la figura de Wycliffe en la actualidad. Por supuesto, somos conscientes también que la figura de Juan Wycliffe resulta muy novedosa en nuestro contexto español e hispanoamericano, razón por la cual nuestra exposición no va a ser una exposición en profundidad ni exhaustiva de su vida y de su obra, sino más bien una presentación a modo de introducción. Así pues, comenzamos por la vida de Juan Wycliffe y, bien, pues hemos de decir que poco se sabe con certeza de los orígenes de Juan Wycliffe. Tradicionalmente se sitúa su nacimiento en el año 1324, pero actualmente se habla de una manera más general que nació en algún momento en la década de los 1320 e incluso en las obras más recientes se sitúa la fecha tope como en el año 1335. Tampoco se sabe exactamente el lugar de nacimiento, aunque a menudo se considera que fue el poblado de Wycliffe-on-Tees, en el norte de Inglaterra, lugar de donde él recibiría también el nombre. Se considera como bastante seguro que su familia perteneciera a la baja nobleza terrateniente, porque esta familia tenía recursos para poder mantener los estudios de su hijo Juan en la Universidad de Oxford. Y tampoco se conoce la edad exacta con la que él comenzó los estudios en dicha Universidad de Oxford, los que sitúan más tarde su nacimiento hasta la fecha tope de 1335, suelen decir que ingresó en la Universidad de Oxford siendo muy joven, incluso con 14 o 15 años. Allí Wycliffe iba a pasar largos años para hacer un extenso y completo ciclo de estudios. Primeramente 4 años para cumplir el llamado trivium, es decir, estudiar gramática, retórica y lógica, con la que obtuvo el título de bachiller de artes en 1556. A esto le siguieron 3 años más para acabar el quadrivium, compuesto por los estudios de aritmética, música, geometría y astronomía, con el que recibió el título de maestre de artes en el año 1560. A todo esto hay que decir que en paralelo a los estudios inició su ministerio eclesiástico en el año 1351. Vamos a saltar aquí un par de siglos, ¿no? Porque sí, vamos. Entonces, por supuesto, si me he equivocado anteriormente, pues el bachiller de arte fue en 1356 y el maestre de artes en 1360 y comenzó entonces su ministerio eclesiástico en el 1351 cuando fue ordenado primero subdiácono, diácono y finalmente sacerdote, aunque no ejerció como tal, porque esa fue seguramente la manera de recibir rentas eclesiásticas, es decir, de estar, comillas, becado, ¿no? Según las becas de la época, ¿no? Para continuar los estudios. Tras recibir la maestría en artes, Wycliffe tuvo su primer ministerio de parroquia durante 2 años. Durante 2 años estuvo ejerciendo entre los años 1361 y 1363. Pero en otoño de 1363 regresa a Oxford para continuar con los estudios, esta vez de teología. Otra vez pasa primero 4 años para recibir el bachillerato en teología en el año 1369 y luego 3 años más para recibir el doctorado que recibió en el año 1372. En total, Wycliffe dejó 14 años de su vida para conseguir sus títulos, tanto seculares como teológicos. Como dijo un hermano luterano hace mucho tiempo, de manera parecida a Jacob, Wycliffe trabajó duro 7 años para ganar a su Lea en artes y otros 7 años para ganar a su Raquel en teología. Durante todos estos largos años, y sin dejar el ministerio, Wycliffe había completado un largo y exigente programa de formación, cubriendo prácticamente todas las ramas del saber secular, así como también de la teología.
Ahora, como doctor en teología, había logrado llegar a ser una voz autorizada, la cual podía hablar al conjunto de la Iglesia de su tiempo, tanto en Inglaterra como en el resto de Europa. Además de tener acceso directo a la alta nobleza e incluso a la monarquía. La Europa de aquel tiempo era una Europa cristiana desde la conversión del Imperio Romano al cristianismo, el Concilio de Nicea, año 325, la conversión oficial en el año 380. Habían pasado, pues, en el tiempo de Wycliffe, ya unos 1000 años entonces, ¿no? Ya han pasado 1000 años desde entonces. En todo caso, fue durante la década de los 1360 cuando Wycliffe comenzó a dar los primeros pasos importantes como teólogo. En el año 1365 fue nombrado tutor del Colegio de Canterbury, creado 4 años antes por el arzobispo de Canterbury, que es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, para intentar paliar la escasez de ministros educados después del tremendo desastre de la peste negra en el año 1349, la cual afectó particularmente al clero. A la muerte del arzobispo, que fundó entonces ese colegio, que murió en el año 1366, el nuevo arzobispo de Canterbury destituyó a Wycliffe de este puesto, en ese colegio, y esto en contra del expreso deseo de su fundador, el anterior arzobispo de Canterbury. Y puso allí a un monje benedictino. Entonces Wycliffe apeló al Papa, en aquel entonces Urbano V, quien en aquel entonces no tenía su sede en Roma, sino en la ciudad francesa de Aviñón. Démonos cuenta de lo que esto significaba, porque Wycliffe apeló en contra del nuevo cabeza de la Iglesia de Inglaterra, la figura máxima. Y para ello se trasladó a Aviñón a más de 1000 kilómetros de distancia por caminos, la mayoría a pie, ¿no? Y bueno, pues tras tratar el caso, el Papa Urbano V resolvió en contra de Wycliffe. Y esta destitución fue, pues sin duda, un golpe para Wycliffe, pero él continuó adelante con su ministerio y así él iba ganando cada vez una mayor influencia, una influencia creciente en las clases gobernantes de Inglaterra. En el año 1567, Wycliffe fue nombrado tutor, es decir, profesor privado del futuro rey de Inglaterra, Ricardo II. En el año 1571 sirvió como albacea del canciller de Hacienda, el ministro de Economía de la época de Inglaterra. Y en el año 1372, el año en el que recibió el doctorado en teología, Wycliffe entró al servicio de un noble llamado Juan de Gante, duque de Lancaster, tercer hijo del rey Eduardo III, y hay que decir, en nota de pie de página, así de paso, que por poco fue el rey de Castilla, porque se casó con la hija del rey de Castilla y él postuló también para ser rey de Castilla, o sea, fue de poco que hubiera sido también rey en España. No lo consiguió. El año 1374 fue un año importante en la vida de Wycliffe. En él, Wycliffe formó parte de una comisión enviada por el rey de Inglaterra a Brujas, la ciudad de Bélgica, para negociar las exigencias económicas del Papa Gregorio XI sobre las tierras de Inglaterra. Un año antes, en 1373, el Parlamento inglés se quejaba por los impuestos del Papa, que estos impuestos estaban arruinando el país, estaban empobreciendo el reino. La lógica de Roma era que el Papa era el verdadero propietario de las tierras de Inglaterra, por ser él la cabeza de la cristiandad. Entonces, a partir del año 1000, el Papa de Roma se había declarado por encima de todos los poderes temporales del mundo. En el año 1075, el Papa afirmaba que todos los príncipes de la tierra tienen que besar los pies del Papa, literal, y que podía él deponer incluso los emperadores.
En el año 1300, eso era en encíclica, mejor no decirlo de memoria. En el año 1302, más cerca pues de Wycliffe, la bula Unam Sanctam declaraba que era la potestad del Papa la que instituía las potestades de los gobernantes seculares. En la práctica, esto se traducía que todo país cristiano tenía que pagarle anualmente unas rentas económicas al Papa, que era, según él, el verdadero propietario de esas tierras. En el contexto de la devastación causada por la peste negra, Inglaterra dejó de pagar por 20 años esas rentas, y ahora el Papa se las reclamaba todas juntas, ¿no? Entonces Wycliffe fue reclutado por el rey de Inglaterra para evitar el pago de esas rentas al Papa. Hemos visto que también estuvo al servicio del ministro de Economía, ¿no? Y entonces él participó en estos debates desde julio hasta septiembre de 1374 en Brujas, sin que se consiguiera ningún acuerdo. Aunque las conversaciones diplomáticas continuaron durante años, no se llegó entonces a ningún acuerdo definitivo entre el rey de Inglaterra y el Papa. Como decíamos, 1374 fue un año importante para Wycliffe. Unos meses antes de su participación en las negociaciones de Brujas, en primavera de 1374, Wycliffe recibió la parroquia de Lutterworth, parroquia en la que permanecería siendo el titular hasta su muerte en el año 1384. Durante estos años, al mismo tiempo que desempeñaba su ministerio en la iglesia, en esta parroquia, Wycliffe escribió todavía sus obras teológicas más importantes. Anteriormente, en la década de los 60, cuando estaba todavía haciendo los estudios, él había escrito sobre todo las obras en filosofía, en metafísica. Y asimismo, él, Wycliffe, a menudo predicaba en la universidad y participaba en ella en disputas, en debates académicos. Y el año 1377 fue un año especialmente convulso para la vida de Wycliffe. En el mes de febrero, en el 19 de febrero de 1377, Wycliffe se presentó en la Catedral de San Pablo en Londres ante una asamblea de obispos que investigaban sus escritos. La catedral estaba llena de gente, de público, y entonces Wycliffe vino acompañado de su protector, Juan de Gante, así como también 4 teólogos de Oxford, uno de cada orden de monjes. Y nada más comenzar esa reunión, se dio una acalorada discusión entre Juan de Gante y el obispo de Londres, William de Courtenay. Podemos quedarnos con este nombre, William de Courtenay, por si Wycliffe tenía que permanecer de pie como acusado o estar sentado en la reunión. Entonces la discusión fue elevado el tono. Juan de Gante amenazó al obispo que lo iba a sacar de la catedral arrastrando por los pelos, ¿no? Y bueno, el obispo, al final el caso es que acabó la cosa también en disturbios entre el público, ¿no? Así entonces Wycliffe no llegó a ser juzgado. Bien, pues en el mes de mayo de este mismo año, en 1377, es decir, pocos meses después, el Papa Gregorio IX escribió una serie de bulas, 5 bulas, en las que hacía 19 acusaciones a Wycliffe como herético. El mes de junio murió, del mismo año, ¿no? El mes de junio del mismo año, 1377, murió el rey, Eduardo III. Y entonces fue su hijo Ricardo II el que era rey, el que había sido el tutor también, ¿no? Wycliffe. Ricardo II tenía 11 años. Wycliffe había sido su tutor y Juan de Gante era el protector del rey en su minoría de edad. Entonces fue cuando vino el nuncio, el embajador del Papa, Arnaud Garnier, a volver a demandar el dinero de las sumas pendientes del Papa, a ver si con el niño pequeño cuela, ¿no? Y bueno, pues entonces Wycliffe salió de nuevo a la palestra, atacó a Garnier, porque él había hecho un juramento al anterior rey de que no lo iba a reclamar. Y ahora se muere y nada, pues de lo primero que hace, ¿no?
Y entonces, bueno, esas bulas del Papa no llegaron a Inglaterra hasta el mes de diciembre del mismo año 1377. Como consecuencia de esas bulas, entonces, a principios de 1378, Wycliffe estuvo preso en Oxford durante un tiempo, pero sus amistades políticas consiguieron su liberación. Asimismo, en el mes de marzo de este mismo año, 1378, los obispos se reunieron en Lambeth, la ciudad de Lambeth, para tratar las acusaciones a Wycliffe, ¿no?, por el Papa, pero la Reina Madre entonces intervino a favor de Wycliffe y no hubo sentencia en contra de él. Ese mismo mes, en marzo de 1378, el Papa Gregorio XI murió. Entonces Wycliffe escribió a su sucesor, Urbano VI, en Aviñón, para que recordemos, para explicarle la ortodoxia de sus escritos. Sin embargo, los mismos cardenales que habían elegido a este Papa, Gregorio XI, también eligieron a otro Papa, Clemente VII. Y como decimos, era el año 1378 y comenzaba así, es la fecha clave, importante, del cisma de Occidente, cisma que dividió la cristiandad europea. Unos países seguían a un papa, otros países seguían a otro papa, y entonces este cisma iba a perdurar hasta el Concilio de Constanza en el año 1417. Como vemos, pues, en esos días se iba estrechando el cerco, ¿no?, en torno a Wycliffe. Pero a pesar de estar continuamente en el punto de mira del Papa y de las mayores autoridades eclesiásticas de Inglaterra, las dificultades no impidieron que Wycliffe continuara su ministerio. Entonces llegamos a otra década de la vida de Wycliffe, la década de los 1380. Es en la que él moriría en el año 1384. Y en el año 1381 ocurrió en Inglaterra una revuelta de campesinos. Una revuelta de campesinos, y aunque Wycliffe rechazó la revuelta, el movimiento se había alimentado también, en parte, las ideas de Wycliffe por medio, en buena medida, de predicadores itinerantes de la Biblia, la mayoría laicos o clero no ordenado, a los que más adelante se les pasaría a llamar como los lollardos. Pasaría con Lutero, algo parecido, ¿no?, 150 años después, con la revuelta de los campesinos, que también, de una manera, también se nutrió de la figura de la aportación de Lutero, pero que también Lutero se desmarcó y también, rechazó, ¿no? Lo mismo también ocurrió con Wycliffe, año 1381. Este movimiento de predicación itinerante también se vio nutrido por la traducción de la Biblia al inglés, a partir del latín de la Vulgata, la Biblia de Wycliffe, ¿no? Wycliffe se ocupó de ella durante los últimos años de vida y de ministerio. Bien, debido seguramente a la revuelta de los campesinos, como también a que Wycliffe sostenía puntos de vista teológicos muy controvertidos, como por ejemplo negaba la transustanciación en la Eucaristía. La transustanciación la negaba completamente, como veremos, en términos muy fuertes. Pues entonces Wycliffe perdió definitivamente el favor de Juan de Gante. Y en el año 1382 Wycliffe abandonó definitivamente Oxford para retirarse al ministerio en su parroquia, en Lutterworth. Sin embargo, ese mismo año 1382, el antiguo obispo de Londres, William Courtenay, nos acordamos, el que quería que se quedara de pie, convertido ahora el arzobispo de Canterbury, es decir, la cabeza máxima de la Iglesia de Inglaterra, convocó un nuevo sínodo en Londres para juzgar a Wycliffe. Durante las sesiones de este sínodo ocurrió un acontecimiento absolutamente inusual, un terremoto en Londres. Inmediatamente, en un sentido u otro, los asistentes al sínodo solo pudieron relacionar el terremoto con el juicio de Wycliffe como una señal divina. A pesar de que Wycliffe fue hallado culpable de sostener puntos de vista erróneos y hasta heréticos,
se le declaró culpable, tampoco fue destituido del ministerio. Así pues, aunque estaba continuamente acosado, Wycliffe murió el 31 de diciembre de 1384, ¿no? Es decir, entre los 60 años y los, si hubiera nacido en el 35, sería 59 años, ¿no? Murió relativamente joven incluso para la época. Y murió tras haber sufrido una apoplejía, un derrame, 3 días antes durante la celebración de un culto. Esto en cuanto a la vida de Juan Wycliffe. Vamos a pasar ahora al segundo punto, la enseñanza de Juan Wycliffe. Y para ello pues vamos a también seguir la misma división, la gran división acerca de su vida por décadas, ¿no? Vamos a ver primero en la década de los 50, después en la década de los 60 y en la década de los 70, en los años de los 50 cuando él comenzaba, los 60 cuando él acababa unos estudios, comenzaba y acababa otros de teología, y después ya en 70 como pues consejero, etcétera, etcétera, y teólogo en Oxford. Fue en la década de los 1370 los 10 años en que Wycliffe escribiría el grueso de sus obras teológicas. Pero antes de comenzar, podemos brevemente hablar del ambiente intelectual y espiritual del tiempo de Wycliffe. Alrededor del tiempo cuando Wycliffe comenzaba sus estudios en Oxford, en el año 1345, el entonces arzobispo de Canterbury, llamado Thomas Bradwardine, publicaba un voluminoso libro de casi 1000 páginas, que tenía como título Sobre la causa de Dios contra los pelagianos. Entonces vemos, el título ya nos muestra que Bradwardine hacía una defensa cerrada a favor de las doctrinas de la predestinación y de la gracia. Doctrinas que posteriormente se pondrían en valor en el tiempo de la Reforma, con el tratado de Martín Lutero, llamado De Servo Arbitrio, sobre la voluntad cautiva, o también la enseñanza de reformadores suizos como Zwinglio, o más tarde, sobre todo, Juan Calvino. Indudablemente, esta tan importante obra de Bradwardine, que apareció al inicio de los estudios de Wycliffe en su juventud, lo iba a marcar definitivamente. Un segundo apunte un poco más extenso acerca del ambiente intelectual de aquella época. Entonces, bueno, ahora nos podemos relajar, ¿no? Si estamos en tensión nos relajamos, ¿no? Si alguien quiere tomar un café, tranquilamente puede, ¿no? Relajado, ¿no? Porque vamos a hablar de cuestiones de filosofía que a veces son un poco difíciles, ¿no? A veces de entender, ¿no? Tiene que estar repasando 2 o 3 veces que he dicho aquí, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la disputa entre el nominalismo y el realismo. ¿De qué se trata esta cuestión? Es una cuestión, como digo, compleja, ¿no? Pero es también de una importancia trascendental en todos los campos del conocimiento y aún de la vida humana, y esto todavía hoy. Bueno, expresándolo de manera muy simple. De manera muy simple, la disputa de los universales tiene que ver con la manera como se concebía que Dios había creado todas las cosas. El realismo considera que para crear Dios todas las cosas, primero tiene que concebir las ideas de lo que va a crear en su mente, ¿no? Antes de crear a Adán en particular, él en su mente se concibe la idea del hombre, ¿no? Y bueno, pues tiene su razón de ser cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, con lo cual ella previamente, vemos, está citando al hombre, por lo tanto, pensando al hombre, hagamos al hombre, ¿no? Entonces, primero tiene que concebir las ideas de lo que va a crear. Estas ideas en la mente de Dios son los patrones universales de todas las cosas. Posteriormente, las cosas creadas se particularizan, se hacen particulares y se vuelven entonces así individuos distintos los unos de los otros. Pero también distintas especies, distintos géneros de esas ideas
o distintas expresiones de esas ideas generales. Estas ideas generales, universales, tienen una existencia real, de ahí que se llame realismo, y existen, simplificándolo, en la mente de Dios, ¿no? Por su parte, el nominalismo es la postura contraria y dice que todo aquello que nombramos, por ejemplo, árbol, casa, montaña, en fin, todas las cosas son simplemente nombres, o como mucho conceptos, pero, digamos, no se refieren a nada exterior a ellos, ¿no? No existe realmente ninguna idea exterior a las cosas creadas y ni siquiera en la mente de Dios. De esta manera, según el nominalismo, Dios crea todas las cosas por una libertad absolutamente libre, incluso de toda idea en la mente de Dios. En el nominalismo se afirma la voluntad absolutamente libre, así como el poder absoluto en el sentido más amplio del término de Dios. Pero estas afirmaciones, por otra parte, se hacen al precio de ver el mundo como una realidad caótica y sin sentido racional, y de ver al hombre como un ser sin una naturaleza determinada, y que se tiene que realizar a sí mismo por actos de su propia voluntad. No es tanto, por lo tanto, una naturaleza, sino es la voluntad. El nominalismo es voluntarismo. Entonces, de hecho, es una visión extremadamente parecida al existencialismo filosófico del siglo XX. Hablamos ahora brevemente del origen del nominalismo y del realismo. En términos generales, el nominalismo no fue más que el hecho de llevar a sus últimas consecuencias la filosofía de Aristóteles, mientras que el realismo expresaba los de la filosofía de Platón. Platón y Aristóteles, aquí está todo. Platón y Aristóteles, aquí está todo concentrado de la filosofía. En el cristianismo, la iglesia de los primeros siglos fue, comillas, platónica y realista. El ejemplo por excelencia, Agustín, el obispo de Hipona. Por otra parte, tras la victoria de la iglesia en el concilio de Nicea, año 325, Aristóteles fue desterrado completamente de la vida y la mentalidad de los cristianos y de la cristiandad. Y así iba a continuar durante 1000 años. Durante todo este tiempo, Aristóteles solo pervivió fuera del cristianismo entre filósofos judíos y sobre todo musulmanes. Sin embargo, todo esto cambió en el siglo XIII, gracias principalmente al conocido teólogo Tomás de Aquino, fechas 1222-1274. Se puede decir que la aportación de Aquino en su momento fue la de desencadenar a Aristóteles. Estaba atado, según sus propias palabras, y de su maestro Alejandro Magno. Alejandro el Grande, se llama así, o lo llaman así. Alejandro el Grande. De hecho, toda la teología de Aquino fue un calco a los principios y método de Aristóteles. Y en definitiva, fue Tomás de Aquino quien vendría a, comillas, zanjar la disputa entre realismo y nominalismo. Normalmente se considera a Aquino como un realista, pero le llaman realista moderado, lo cual en realidad también le permite que se pueda ver como una especie moderada de nominalismo. Porque a fin de cuentas, Aquino, a pesar de todo lo que dicen, también negaba la existencia de los universales, de las ideas universales, fuera de las cosas creadas. Y en las cosas creadas en potencia. O sea, no es tan realista como se suele decir. Pero en todo caso, esto vino a cerrar la cuestión, ¿no? Carpetazo a la cuestión, ¿no? Y bien, pues no es que estuviera resuelta, ni que se haya logrado desmentir al realismo, pero sí que ha habido una especie de consenso de no ir más allá de esa especie de síntesis hecha por Aquino en el siglo XIII, ¿no? Lo dejamos aquí y ya está. Y hasta aquí hemos llegado.
Bien, pues ahora, habiendo visto el ambiente, ¿no?, estos apuntes iniciales, ahora sí que podemos ver las obras de Wycliffe, que escribió en la década de, primeramente, la década del 1350. La primera obra que escribió fue un pequeño tratado llamado Los últimos días de la Iglesia. En esta obra, Wycliffe seguía los pasos del tremendamente influyente monje italiano Joaquín de Fiore, las fechas 1135 y 1202. Wycliffe declaraba que la Iglesia estaba a punto de entrar en la última tribulación del Anticristo, en la que entraba por las corrupciones de la Iglesia, por una parte, pero también por la extensión del, cita, poder secular del Espíritu Santo, por otra parte. Entonces pasamos a la década de 1360. Wycliffe escribió entonces las obras más puramente filosóficas, abogando por un realismo estricto conocido como realismo proposicional. Las obras suyas más importantes en este sentido fueron los libros acerca de la lógica, 1360, y acerca de los universales, 1363. Y ahora pasamos a la década de los 70, que fue el apogeo, digamos, la explosión de Wycliffe, ¿no? Entonces, él ya era doctor, servía como teólogo, servía como el consejero de la nobleza, de la monarquía, y él escribía. Y entonces, él escribió libremente en contra del papado, y escribió ya más propiamente teología. Vamos a citar las obras más importantes. Primeramente, una obra que se llama Sobre el dominio divino, 1373. Otro sobre el mandato divino, 1375. Otro sobre el estado de inocencia, 1376. Sobre el dominio civil, 1377. Sobre la Iglesia, 1379. Sobre la verdad de la Sagrada Escritura, 1378. Sobre el oficio pastoral, 1378. Sobre la apostasía, 1379. Sobre la Eucaristía, 1379. Sobre las objeciones a los monjes, 1380. Y además de esta, hemos de hablar de su libro Trialogus, triálogo, ¿no? Está el diálogo entre dos, estaba el triálogo entre tres, ¿no? Pues vendría a ser una especie de teología sistemática de la época, que estaba escrito como una especie de diálogo entre tres personajes, ¿no?, ficticios: Alicia, verdad; Pseustes, mentiroso; y Phronesis, que es, digamos, sensatez, ¿no? Que sería, digamos, el que pone, digamos, el punto sobre las íes, ¿no?, en cada cuestión. Bien, pues, en definitiva, en todas estas cosas, Wycliffe desarrolló el grueso de su pensamiento civil, eclesial y teológico, y se podría resumir de la siguiente manera, en 7 puntos. Primero, la propiedad de la tierra del país no pertenece al Papa, sino al poder civil, al rey. Al rey. En última instancia, pertenece a los justos, los hijos de Dios, porque son ellos los que heredarán la tierra. Segundo, la Iglesia es la asamblea de los predestinados para vida por Dios. Por tanto, ella es el cuerpo espiritual, invisible y eterno de Dios. Los impíos, el lenguaje de la época, los que están en pecado mortal, no pertenecen a esa iglesia visible, a esa iglesia invisible. Tercero, puesto que la Iglesia es el cuerpo espiritual místico de Cristo, el Señor Jesucristo es la única cabeza de la misma. Por consiguiente, el Papa de Roma, que pretende ser al mismo tiempo la única cabeza sobre toda la Iglesia católica, es por definición el anticristo. Por definición. No estamos diciendo si es bueno o es malo, si es simpático o no simpático. Por definición, es anticristo. Cuarto, la ruina espiritual de la Iglesia en el tiempo presente, en el tiempo de Wycliffe, ¿no? Podemos decir también en el tiempo actual, ¿no? La ruina espiritual de la Iglesia se debe a haber abandonado su misión espiritual y haber acumulado riquezas y poder en este mundo, usurpándolas a quienes legítimamente les pertenece. Como hemos dicho, al rey en contraposición del Papa. Quinto, los monjes se han convertido en una clase parasitaria que viven en deleites
y en riquezas, y por ello se encuentran principalmente al servicio ¿de quién? Al servicio del Papa. Sexto, la Biblia es la palabra de Dios, y todo lo que dice la Biblia es la verdad de Dios. Pero antes de llegar a los hombres, las palabras de la Biblia están en la mente de Dios, de manera análoga a lo que habíamos dicho de los universales, ¿no? De las ideas eternas, de las cosas creadas. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros, ¿no?, la lectura e interpretación de la Biblia interrelaciona todas las partes de la Biblia, primeramente en la mente de Dios, antes que en los distintos contextos particulares de los autores humanos. De esta manera, la lectura primordial de la Biblia es mística y espiritual antes de ser literal o literalista, ¿no? Lo primero es el significado místico y espiritual, y después también el literal, ¿no? Pero primeramente la palabra de Dios está en la mente de Dios, ¿no? Y bueno, ya por último, séptimo, hemos de hablar de los sacramentos, y bueno, Wycliffe no desarrolla todos los sacramentos en particular, pero se centró en la Eucaristía y negó en los términos más fuertes posibles la teoría de la transustanciación. De hecho, calificó esta doctrina de anticristo. Literal, anticristo, porque equivalía a negar la carne de nuestro Señor Jesús, su humanidad, su encarnación. Y bien, ahora vamos a ver la importancia de Wycliffe. Entonces pasamos ya al punto final. ¿Por qué Wycliffe es importante para nosotros en el siglo XXI? Permitidme que lo exprese ahora de una manera un poco inhabitual. Si tenemos que buscar un parecido de Wycliffe con alguien en la historia bíblica, podríamos decir que se parece a Abraham. De hecho, en todas las representaciones que hay de él, de Wycliffe, aparece siempre muy delgado, ¿no?, y con largas barbas, ¿no?, como si fuera un patriarca bíblico, ¿no? Pero bueno, esto es lo de menos. Pero bien, como a Abraham, a Wycliffe le nació un hijo en la vejez. Era en el año 1369, cuando Wycliffe estaba acabando su doctorado. Pero no era un hijo físico en la carne, sino un hijo espiritual. Y no era cerca de Oxford, sino muy lejos, en Bohemia, en el corazón mismo del Imperio Romano Germánico, la región más próspera del mismo. Hablamos de Juan Hus, quien también siguió el mismo tipo de estudios de Wycliffe y acabó en el puesto más alto de la Universidad de Praga, a la vez que seguía ejerciendo un ministerio de predicación en la capilla de Belén, en la misma ciudad de Praga. Los escritos de Wycliffe, pues, llegaron a la Universidad de Praga y la empaparon por completo. Juan Hus los reprodujo en sus propios escritos, al menos en cuanto a la Iglesia, punto por punto. Juan Hus, es cierto, se expresaba de manera mucho más comedida dentro de la corrección académica. Wycliffe era excesivo, era un viejo cascarrabias, no, pero era alguien que era visceral en todo lo que decía, y cuando escribía, ¿no? Y bueno, pues Juan Hus era mucho más comedido, era mucho más conciso, ¿no? Iba más al grano, más en los términos, en la corrección académica, pero también se expresó de manera igualmente clara en cuanto a la enseñanza acerca de la Iglesia, de la que, como hemos visto, se desprende invariablemente una cosa, que el Papa es el anticristo. Lo que ocurrió a Hus, pues, es que se desencadenó sobre su cabeza toda la tormenta que primeramente vino sobre la de Wycliffe, la cabeza de Wycliffe. Pero en el caso de Wycliffe, él tuvo la protección del poder civil. Y en el caso de Hus, fue el poder civil quien lo traicionó. Literal, lo traicionó y lo entregó en las manos del Papa. Y de esta manera, en el Concilio de Constanza, año 1415, fueron condenados solemnemente los dos, tanto Hus como Wycliffe. Y Hus inmediatamente al día siguiente fue llevado a la hoguera el 6 de julio de 1415. Pero en realidad no solo quemaron a Hus, sino que quemaron también al padre en la persona del hijo. En Constanza no se quedaron solamente con quemar a Hus, sino que también ordenaron exhumar los huesos de Wycliffe y quemarlos por hereje. Y ni siquiera esta orden se cumplió inmediatamente,
En Inglaterra no tuvieron prisa para hacerlo. Se tardó 13 años en cumplirla. Pero al final, los huesos de Wycliffe fueron exhumados y quemados en el año 1328 y fueron lanzados a las aguas del río que pasaba en aquella localidad. Se puede pensar que esta acción de quemar los huesos de Wycliffe era algo meramente simbólico. Total, a Wycliffe a eso no le venía ni le va, a él no le tocaba de nada, ¿no? Que era algo meramente simbólico, sin ninguna consecuencia en la práctica, pero todo lo contrario, lejos de esto, porque en realidad fue una acción que sentenció la suerte de la obra de Wycliffe prácticamente hasta la actualidad. A día de hoy se pueden encontrar en Internet, pues digamos, todas las obras de Wycliffe, aunque hay que decir también que hay mucha inseguridad en cuanto a las obras de Wycliffe. ¿Por qué es esto? Pues porque él había sido condenado y sus obras habían sido quemadas y han aparecido aquí, allá, sobre todo, ¿dónde? En Praga, ¿no? En Bohemia, las obras de Wycliffe, ¿no? Entonces, bueno, en casos que sí, que hay las obras de Wycliffe, digamos, pero la mayoría de las obras de Wycliffe siguen estando en latín, no traducidas. A finales del siglo XIX, un buen número de las obras de Wycliffe fueron publicadas en inglés, es cierto, sin embargo, estas se encuentran todavía en inglés antiguo y es bastante difícil de entender. Bastante difícil de entender. Y esto ha sido solamente en los últimos años, desde los 1985 hasta aquí, que se ha vuelto al interés a las obras de Wycliffe, pero principalmente las obras de filosofía, como acerca de los universales o acerca del dominio civil, ¿no? Su enseñanza acerca del gobierno civil, ¿no? Y después, por otra parte, el triálogo que también ha sido hace pocos años traducido al inglés. Entonces vemos cómo la quema de esos huesos se ha expresado en la práctica, en la realidad. Pareciera que el legado de Wycliffe haya sido ocultado hasta prácticamente nuestros días y solamente se ha empezado a reeditar en los últimos 40 años, de manera que a día de hoy casi todo está por hacer, ¿no? Y en español, no que está casi todo, está todo por hacer en español, absolutamente todo, para dar a conocer la obra de Wycliffe. Sin embargo, el legado de Wycliffe perduró y lo hizo, como hemos visto, a través de Hus. Los seguidores de Hus, después de Constanza, al ver que su venerable maestro ardió en la hoguera, y esto en contra de la palabra que el mismo emperador Segismundo dio a Hus, entonces ellos se alzaron en armas por toda Bohemia. De manera que los husitas repelieron nada menos que 3 cruzadas enviadas por el Papa a Bohemia a principios de la década de 1420. Hus, pues, tomó el testigo de la mano de Wycliffe y Lutero de la mano de Hus. No es casualidad que en el año 1520 Lutero imprimiera en la Universidad de Wittenberg el libro sobre la Iglesia de Hus, y que en el año 1521 un grupo de husitas presentaron una copia original sobre la Iglesia de Hus a Lutero. Son conocidas también las palabras de Hus al morir. Vais a asar a una oca, en checo Husa, pero dentro de 100 años de sus cenizas va a salir un cisne. Y esto se refiere pues como una profecía de Hus, del advenimiento de Lutero y de la Reforma. Pero bien, ¿por qué 100 años? ¿Por qué esto de 100 años? ¿No muestra que Hus tenía la misma concepción o muy parecida que la de Wycliffe acerca de los últimos días de la Iglesia? ¿No muestra que Hus se comprendía a sí mismo en el contexto de la Iglesia de los últimos días? ¿De quién recibió Hus esta comprensión? Pues seguramente de Wycliffe. Y Wycliffe, a su vez, de Joaquín de Fiore, de Bernardo de Claraval y de los escritores antiguos. Y Lutero se comprendió a sí mismo en línea directa con todo esto, de estos seguidores que en los últimos días se levantaban frente a la tiranía ya manifiesta, ya evidente,
del anticristo en y sobre la Iglesia de Jesucristo. Fue pues la misma comprensión de los últimos días la que animaba a Wycliffe y a Hus, y la que también movió a Lutero a emprender el camino que tomó en 1517, el año de las tesis. Y de hecho, en el año 1519, claramente en la disputa de Leipzig, Lutero ante sus oponentes dijo estas palabras memorables: sí, soy un husita. Y todo esto es de una importancia capital. Esta es la clave que muestra que la reforma fue necesaria en su día. La reforma que no fue sino un movimiento de huida de los verdaderos creyentes bíblicos, verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, huida de la tiranía del anticristo. Comenzaría la gran tribulación para los que, al ver la abominación de la desolación, al anticristo, se salieran a los montes, dejando todos sus haberes, títulos y buen nombre, su reputación, sus carreras, lo dejaban todo eso en la casa. Pero de esa tribulación, la Iglesia se ha de volver a poner en pie para vencer al anticristo para siempre. En definitiva, ¿por qué es importante Wycliffe para nosotros en la actualidad? Brevemente, y con esto ya vamos a acabar, hermanos, 6 o 7 puntos. Primero, Wycliffe es el personaje, junto con Hus y otros hermanos medievales, que conecta la Reforma con el gran pasado de los 1000 años de la Iglesia victoriosa en el mundo. 2. Wycliffe es el que aborda todas las cuestiones de la filosofía que son claves en el mundo actual. Pensemos un momento. La crisis actual acerca de la ideología de género. ¿Qué es esto sino la expresión de que no hay universales de hombre ni de mujer? Y que hombre y mujer son tan solo nombres, nominalismo, o nombres, o meras convenciones sociales, conceptos. Vemos la importancia de plantear la batalla en este terreno. Porque si solamente vamos a hablar a base de versículos sueltos de la Biblia, por supuesto debemos de hablar en base a la Biblia, pero si solamente es versículos desconectos, etcétera, entonces nos pueden venir los teólogos queer, ¿no? Los teólogos a favor de la homosexualidad, como vienen, y entonces tratan de desconstruir lo que tú dices, ¿no? De dar la vuelta, y ellos también lo hacen con otros versículos, evidentemente manipulándola, pero bueno, aparentemente, a priori, están, digamos, 50-50, están, digamos, igualados, ¿no? Pero fijémonos, Wycliffe mismo llegó a decir que todo pecado actual está causado por la falta de un ordenado amor por los universales. Ponemos la cuestión de los universales y la ideología de género cae inmediatamente. Ni 10 segundos queda en pie. Ni 10 segundos. Así. Dios creó al hombre, varón y hembra, y hay unos universales. Y los géneros no son convenciones. Los géneros no son concepciones culturales. Los géneros son una realidad. Bien, pues entonces la cuestión de los universales sigue siendo absolutamente clave en la actualidad, en un terreno filosófico, pero fijémonos, de eso también está la legislación y de eso está de cómo nos enseñan a los hijos en la escuela y de eso se deriva todo. Y es sin duda lo que puede hacer caer en buena medida el mundo de impiedad en el que estamos. Tercero, no solamente es clave en ese sentido, sino también para poder presentar a los creyentes el universal o ideal de la Iglesia, que todas las iglesias tendrían que manifestar, así como también que esto es la base, la denuncia del Papa como el anticristo. Desde el punto de vista del ideal de la Iglesia, el Papa, por definición, es el anticristo. En cuarto lugar, Wycliffe es clave porque presenta el fundamento teórico de la sociedad y el poder político, y de la relación correcta entre esto y la Iglesia, entre la sociedad civil y la Iglesia. Y esta cuestión sigue siendo muy sensible en este tiempo, es divisiva, hay muchas disputas, ¿no? Y Wycliffe puede ser la clave para superar diferencias entre creyentes e iglesias que se mantienen en estos asuntos tan importantes.
En quinto lugar, además de todo lo dicho, Wycliffe tiene una visión bíblica y protestante de la predestinación y también de la cena del Señor. Y sexto, también es cierto que Wycliffe no se expresó explícitamente o no se centró en las cuestiones acerca de la justificación por la fe. De todos modos, hay que tener en cuenta una cosa, que la justificación por la sola fe, la expresión sola fe, no fue un invento de Lutero, no fue una creación de Lutero, sino que había sido confesada por muchos padres y doctores medievales, de lo cual podemos dar la lista. De todos modos, en su primer libro, sobre los últimos días de la Iglesia, al final de este libro, Wycliffe escribió: así que cuando éramos pecadores e hijos de la ira, el Hijo de Dios salía del cielo, llorando a su Padre por sus enemigos y orando por nosotros. Y entonces, mucho más ahora, al ser justificados por su sangre, seremos salvos. Entonces está hablando de la justificación en términos bíblicos. De hecho, está citando, ¿no?, en Romanos capítulo 5. No es que Wycliffe fuera protestante ante ese tiempo. Es que Lutero y los protestantes son, sin saberlo, wycliffitas. Wycliffe es su padre. Somos los hijos espirituales de Wycliffe. Y es trayendo de nuevo a la palestra sus obras y poniendo de nuevo en relieve sus enseñanzas como se puede hacer cerrar la boca al anticristo de manera que tome ya el camino de salida de la Iglesia. Y por último, ya queda una última razón de por qué Wycliffe es importante para nosotros en la actualidad. Y es que mi convicción es que Wycliffe es el único teólogo el cual, por los temas que abordó, no solo teológicos, sino también filosóficos o metafísicos, es el único teólogo de tradición agustiniana, dejando aparte a Agustín mismo, si se quiere, de línea platónica, que está a la altura del aristotélico y papista Tomás de Aquino. Está a su nivel, si no más, en todo. Todo lo que trató Tomás de Aquino, lo trató también Wycliffe, todo. Y bueno, Aquino ha sido convertido en el teólogo romanista por excelencia. Cuando él comenzó su, comillas, ministerio, el obispo de París estaba pensando si él era herético, si lo iba, aquí no quiero decir, ¿no?, porque estaba desencadenando a Aristóteles, ¿no?, porque era racionalista y ponía la razón por encima de la fe, ¿no? Bueno, el caso es que con el tiempo, ya sabemos, Tomás de Aquino se ha convertido en el teólogo oficial del papismo y, de hecho, todavía es hoy, por excelencia, la puerta de regreso a Roma. Y entre muchos protestantes, incluso evangélicos, actualmente hay un interés despertado por Aquino, ¿no? Pero Wycliffe sigue siendo olvidado a todo esto. Por todo ello es imperativo rescatar a Wycliffe del olvido, poner de relieve todos sus puntos de vista en la actualidad. Por esta razón nos proponemos, con la ayuda del Señor, llegar a poder traer todas las obras de Wycliffe en español, y quiera Dios que este no sea un deseo en vano, sino que al final se vea cumplido. Así sea. Amén.